Damos inicio a esta entrevista de hoy con Pedro Ruiz Aragoneses. Bienvenido, Pedro. Cuando me enviaron tu currículum para poder hacer una presentación y una publicación de quién era nuestro invitado de hoy, me costó un poco resumirla porque tienes un currículum impresionante, tanto a nivel de la carrera que estudiaste, que fue psicología, como a nivel del mundo vitivinícola cuando te incorporaste a la bodega, a Pago de Carrovejas. Cuéntanos, por favor, cómo fue ese paso de tu carrera como psicólogo al mundo del vino. Bueno, lo primero, gracias por invitarnos a estar aquí, Gilberto. Es un placer poder conectar con Guatemala y con parte del mundo para poder hablar de nuestros sueños, de nuestros proyectos, ¿no? Como dices, me formé en psicología. Yo siempre cuento un poco la historia. Yo vengo de una empresa familiar, con lo cual, bueno, cuando terminé los estudios no sabía muy bien a qué dedicarme. Decidí empezar empresariales y siempre lo cuento un poco como historia, ¿no? A los 6 meses más o menos dejé de estudiar empresariales porque me aburría muchísimo y le dije a mi padre que no quería estudiar empresariales, que quería estudiar psicología. Y su respuesta fue: estudias, que acabarás en la empresa familiar, ¿no? Y así fue, acabé en la empresa familiar, acabé trabajando acá y Eso podría curiosamente decirse que hablábamos. fue, como tú fuiste el protagonista de esa frase, tú no puedes decir si eso sonó como amenaza o como predicción. No, yo creo que fue una predicción. Yo creo que amenazan unas cosas, yo creo que importantes, es que mis padres nunca me obligaron a esto. Yo creo que esto fue importante, ¿no? Pero sí que fue un reto importante con 24 años hacerme cargo de la empresa, una empresa que tenía cierto éxito ya en su momento, pero que bueno, que las cosas han ido afortunadamente mucho mejor, ¿no? Yo además, curiosamente, estudiaba psicología y yo creo que hablábamos esta mañana de las anécdotas. Yo creo que las anécdotas hacen que las cosas sean diferentes también y son lo que nos queda al final, ¿no? Y fíjate que compaginé durante un tiempo mi trabajo como psicólogo trabajando con alcohólicos rehabilitados a la vez que dirigía la bodega, Ok, interesante, muy lo interesante. cual fue curioso, ¿no? Pero fue una gran etapa en mi vida, pude aprender mucho de ellos también y nada, y poder trabajar en ambos sentidos. Lo que pasa es que hay un momento que tenía que elegir porque no sabía si llegaba a un sitio para decir que dejaran de beber o tener que venderles vino, ¿no? Y Ok. hubo que tomar el camino adecuado. Ahora, cuando nos dices que te incorporas a la bodega familiar, al negocio familiar, es decirlo de manera muy sencilla y muy corta, porque entiendo que tu padre es muy famoso por un restaurante de cochinillo en Segovia. Sí, sí, así es. Nosotros tenemos el restaurante familiar, que fue el inicio del negocio en el año 82, cuando comenzaron con la historia. Yo nací en marzo del 82, el restaurante se abrió en junio. Y bueno, un poco el sueño de mi padre, que era crear su propio restaurante y crear su propio vino para el restaurante, ¿no? Esto surge en el año 82. En el año 87 nace Pago de Carravejas para hacer un vino de la casa para el restaurante. Y bueno, las cosas van mucho mejor de lo que podíamos imaginar. Yo creo que nadie podía imaginar en aquel momento que los proyectos estuvieran donde están hoy en día, gracias al trabajo de la familia y al trabajo de todo el equipo, que es maravilloso. Y todo esto nos ha llevado a poder soñar en grande, ¿no? Y poder hacer otras cosas. Entonces, bueno, es cierto que era difícil. Nos hemos criado todos, los hermanos, somos 5 hermanos, yo soy el cuarto, que también yo creo que es un dato importante en esto de las empresas familiares. Y bueno, yo no esperaba esto. Nos hemos quedado todos en Segovia, mucho más cerca del restaurante. La bodega era un proyecto como más lejano de la familia. Y en el año 2007, a finales del año 2007, cuando me tengo que incorporar con 24 años, pues imagínate, era el más pequeño, delante de una crisis que nadie conocía y que nadie esperaba, pero que también llegó. Y bueno, hubo que afrontarlo y bueno, fue curiosamente también los años en los que el proyecto ha crecido más, durante los años, esa década del 2007 al 2017 y seguimos creciendo. Espero que esta situación actual no nos impida poder seguir soñando, ¿no? Estuve leyendo que tú acompañabas a tu papá a visitar los viñedos cuando cuando ya, me imagino que cuando recién los habían adquirido los terrenos. Fíjate, yo tengo un recuerdo como muy vago, ¿no? De la primera plantación que se hizo en Carrovejas en el año 87, 88. Yo era muy pequeño, tenía 5 o 6 años. Y recuerdo una tarde justo al lado de donde tenemos la bodega actualmente, en uno de los viñedos, y recuerdo las plantas tiradas en el suelo con los agujeros, con el surco hecho para ir plantando.
en aquel momento y recuerdo que pusimos algunas a mano como un hecho simbólico de las primeras viñas que se plantaban, ¿no? Pero en ningún caso podía imaginar en aquel momento estar donde estamos hoy y estar donde estoy personalmente hoy, porque quizás mi vida no iba por ese camino, no lo sé, pero bueno, yo creo que el destino siempre está escrito, a pesar de que hay que trabajarlo y lucharlo, pero yo creo que esto estaba así configurado, así que a disfrutarlo. Y en ese momento eran 20 hectáreas apenas, ¿cierto? En aquel momento, cuando comenzamos en el año 87, apenas eran 20 hectáreas, fueron las primeras, como digo, sin mayor pretensión que hacer un vino de la casa para el restaurante, para acompañar el cochinillo del restaurante José María. Y bueno, poco a poco fuimos creciendo. El vino gustó muchísimo, había una demanda brutal, la demanda siempre ha sido mucho mayor de lo que elaboramos. Y yo creo que fue una buena decisión ir creciendo siempre paulatinamente, poco a poco y siempre buscando la máxima calidad, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que fue un crecimiento exponencial, posiblemente difícil de repetir. Yo creo que es una responsabilidad importante la que tenemos para que esto llegue donde tiene que llegar y cuidarlo, ¿no? Porque yo creo que estas cosas se dan una vez cada mucho tiempo, nos ha tocado a nosotros, hay que cuidarlo, hay que trabajar mucho y hay que seguir haciéndolo crecer, no necesariamente en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo sobre todo, ¿no? Empezamos con 20 hectáreas, hoy apenas estamos en las 220 hectáreas de Pago de Carraovejas. Yo cuando llegué en el año 2008 apenas llegábamos a las 100 hectáreas, éramos unas 20 personas trabajando y somos unas 150 personas trabajando en todos los proyectos. Y junto a Carravejas, pues Ocean, Viñameín, Emilio Rojo, Ambivium, 1076 y muchas cosas que están en marcha que seguro que irán viendo la luz poco a poco. Sí. ¿Y tú recuerdas o tienes conocimiento de cómo fue ese punto de pivote en el que era un vino para consumo exclusivamente del restaurante hasta que salió por primera vez como un producto comercial? Bueno, yo era muy pequeñito, yo nací en el 82, como decía, con lo cual tenía 9 años cuando sale la primera añada al mercado, en el año 91, con lo cual prácticamente, es más, debo reconocer que apenas bebía vino, yo era muy deportista, jugaba mucho al fútbol y demás, y la Ok. verdad es que bebía muy poco vino. Con lo cual, pero sí es cierto que bueno, el proyecto nace para el restaurante y se mantiene curiosamente, ¿no? Hay un único vino que va para el restaurante, que es el vino que llamamos de autor, que se mantiene como vino de la casa para el restaurante y no se comercializa, no se vende en ningún sitio más en el mundo, ¿no? Solamente ahí, ni siquiera en la bodega lo vendemos, ni siquiera en el restaurante Ambivium, en el restaurante que tenemos en la bodega, porque fue la historia, fue el origen y tratamos de respetarlo. Aparte de que yo creo que la bodega tiene que estar trabajando en posicionar el resto de vinos en otro nivel, en otro segmento, y estamos trabajando en ello, ¿no? Para posicionarlo de esta manera. Ok, ya nos mencionaste o adelantaste un poco que comenzaron con 20 hectáreas en Pago de Carroveja, pero hoy en día ya son 4 bodegas y un restaurante multipremiado. Entonces vamos a pasar un paseo por los diferentes proyectos en los que han crecido, porque para mí, de hecho, me adelanto a una de las preguntas que quiero hacerte cuando empecemos a hablar de los proyectos es, ¿cómo se logra crecer de manera ordenada o sintiendo que tienes un control cuando pasan de una bodega de 20 hectáreas a 220 hectáreas y no solo a una, sino a 4 bodegas y un restaurante? Pero vamos a pasear primero por las diferentes bodegas antes de que me respondas esa pregunta. Bueno, mira, yo creo que, decía antes, yo creo que el destino está escrito muchas veces, ¿no? Y hay que escucharlo, hay que atenderlo, hay que trabajar, que la inspiración te llegue trabajando, como decía el artista, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que si trabajamos con pasión y con ilusión, todo va a ir llegando poco a poco. No estaba escrito que hubiera hoy 4 bodegas y un restaurante más. Ni siquiera si nos preguntas y seguramente si hablamos hoy y hablamos dentro de un año y medio, 2 años, habrá otros proyectos, espero, que ni siquiera podemos soñar hoy en día, pero yo creo que es la ilusión y la pasión lo que hace que todo funcione. Y por supuesto el equipo, ¿no? Confío ciegamente, soy un firme defensor de las personas, me parece que es lo más importante. Hay 3 cuestiones para mí importantísimas en cualquier organización, en cualquier empresa, que son las personas por encima de todo, la cultura de la empresa y la estrategia. Y yo creo que son las 3 cosas a cuidar siempre, ¿no? Las empresas solo pueden llegar hasta donde puede llegar el equipo. Y si se depende solamente de una persona, el crecimiento de la empresa es muy limitado, ¿no? Si llegara la empresa hasta donde puedo llegar yo, sería muy limitado. Por lo tanto, todo hasta donde podemos llegar con todo el equipo es otra historia totalmente diferente. Por ahí empezamos con Carraovejas. He traído algunas botellas para ir enseñándoos también, ¿no? Porque creo Buenísimo. que es simbólico.
Gracias. Yo tengo una copa aquí preparada, es un poquito del nuevo proyecto de 1076, del nuevo proyecto en la Ribera del Duero, que luego os cuento, ¿no? Pero bueno, primero fue Pago de Carraovejas en el año 87, en la primera año del 91. Después surgió Osia en el año 2013. Pudimos llegar a una empresa, a una bodega simbólica, además en nuestro origen, ¿no? En la zona de Segovia, brutal, recuperando un patrimonio histórico y vitivinícola increíble. Y después han ido llegando otros proyectos. Un segundo proyecto en Ribera del Duero, 1076, Hollada de los Lobos, que nos encanta y nos apasiona, que acaba de ver la luz hace muy poquito, un primer rosado maravilloso que hemos hecho, muy diferente y muy singular. Y los tintos que tengo por aquí también para contaros algunas cosas de ellos. Y luego recientemente Viñamaín Emilio Rojo, dos proyectos históricos de Galicia, del Ribeiro, que me parecen increíbles, ¿no? Maravillosos. Y Ambivium, por supuesto, que es el restaurante que nace en el año 2017 en Pago de Carraovejas, con la intención de, más allá de crear un restaurante, desde un punto de vista, desde la mayor humildad posible, pero crear una experiencia única, singular, emotiva, donde la gente no solamente fuera a comer, sino que fuera a disfrutar de algo totalmente único y diferente, ¿no? Y creo que estamos trabajando en esto. Hay una cuestión muy importante para nosotros, lo que es Alma Carraovejas hoy en día, que es recuperar proyectos singulares que pudieran estar en peligro, que pudieran no continuar, como ha sido Ocean, como fue Ocean en su momento, como ha sido Viñamaín, Emilio Rojo, y crear otros proyectos nuevos como 1076 o como Ambivium, ¿no? Fíjate, yo creo que nos encontramos en un momento hace unos años en los que Carraovejas es cierto que ha crecido mucho en producción, en el viñedo propio, ¿no? No en la producción de botellas, sino en el viñedo propio, en la propia viña. Pasamos de unas 20 hectáreas hace 20 años, 30 años, a 220 hectáreas hoy en día. No ha sido un incremento de producción, todo ha sido muy paulatino y muy pausado para que, como tú decías, ese crecimiento sea ordenado, sea muy pensado y sea todo muy controlado. Pero sobre todo ha sido ir disminuyendo la cantidad de uva externa que comprábamos para Pago de Carraovejas y poder controlar mucho mejor ¿no? Con uva más propia, marcando mucho más la identidad, recuperando ese origen, ¿no? Al final todos lo decimos, pero hay que hacerlo. Los vinos nacen en la viña y en la interpretación del viñedo cada año y de lo que la naturaleza nos trae, ¿no? Y maravilloso, con esas 220 hectáreas tenemos un equipo mucho mayor, muchos más recursos para poder conocerlo en profundidad y sobre todo creo que una sensibilidad aún mayor para poder interpretarlo. En el caso de Pago de Carraovejas, ustedes, a pesar de que han crecido, podríamos decir, 20 años, 10 veces u 11 veces, se han mantenido con pocas etiquetas. O sea, en total ustedes tienen, si quitamos aparte la que sale exclusivamente para el restaurante, tienen exclusivamente 3 vinos. Antes tenían Así más, es, tenían unos 5 vinos. Se mantienen con 3 vinos que digamos que es algo extraño o diferente o inusual dentro de este mundo. estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que yo creo que es algo totalmente distinto a lo que el mercado en muchos momentos ha ido haciendo, ¿no? Y creo que es una buena señal. Mucho tiempo por nuestra forma de entender el viñedo, por nuestra forma de entender cómo hacer las cosas, mucha gente decía que estábamos locos, que dónde íbamos, que qué hacíamos. Y sin embargo, creo que esto nos ha hecho ser diferentes y ser singulares. Y en este sentido, creo que es lo mismo. Cuando muchos proyectos, ahora lo normal es hacer un montón de vinos y demás, nosotros dijimos en el año 2015, decidimos dar un paso atrás o un paso adelante y eliminar el concepto de crianza y de reserva, que para nosotros era un concepto que aportaba poco valor cualitativo al vino como consumidor, porque al final es el tiempo que el vino está en barrica, pero no quiere decir nada, y buscar mucho más el origen, ¿no? Nosotros hablamos de origen, alma y emoción en Pago de Carraovejas, como tres palabras que nunca podemos olvidar y que son innegociables, y buscando ese origen, recuperando ese origen, ¿no? En la viña, recuperar 3 vinos únicamente. Un vino de finca, que es Pago de Carraovejas, que digamos es mucho más que esto, pero vulgarmente podríamos decir que es la unión del crianza y el reserva para transmitir lo que realmente encontramos en el Valle del Botijas, en el Valle de Carraovejas, que es la representación de estas 220 hectáreas, que también han evolucionado en el tiempo. Luego hablaremos del cambio climático y de cómo ha ido adaptando todo esto. Y 2 vinos de parcela, Anejón y Cuesta de las Liebres, ¿no? 2 vinos muy importantes para nosotros, tratando de mostrar un terruño dentro de la finca que con algunas características por suelos, por manejo del cultivo, por plantación, por variedades,
hace que sean muy singulares, muy diferentes y es lo que entendemos que tenía que ser así, ¿no? Entonces, más que ampliar, ha ido reduciéndose. Nos encontramos en un momento hace años en el que la demanda, como tú dices, es muchísimo mayor de lo que podemos elaborar. Entonces teníamos dos opciones, o seguíamos creciendo en producción o seguíamos produciendo en precio, ¿no? Y decidimos aumentar y tratar de invertir para seguir mejorando lo que hacíamos cada día y tratar de posicionarnos en un segmento más superior en el mercado. Y esto hizo que entendiéramos algunas cosas de una forma muy diferente. Entonces, si queríamos, como cualquier empresa quiere, y creo que es obligatorio como empresa tener que seguir creciendo, yo creo que las empresas o crecen o mueren, no pueden decrecer, yo creo, en mi opinión, ¿no? La única forma de seguir creciendo y respetar, cuidar y proteger el proyecto de Pago de Carrovejas era seguir creciendo con nuestros viñedos propios para reducir la compra de uva externa y crecer en otros proyectos singulares que nos aportaran una cultura también mucho mayor, ¿no? Ok. Y usted, para mucha gente que no lo sabe, ustedes no solo cultivan tempranillo o no solo utilizan tempranillo en la elaboración de sus tres vinos, también utilizan, entiendo que Merlot y Cabernet Sauvignon. Así es, fuimos de las primeras bodegas, yo creo que la primera bodega en trabajar en los años 90 con hasta un 30% de Cabernet Sauvignon y Merlot. Yo creo que esto hizo también que fuéramos muy singulares en aquel momento y esto se mantiene, ¿no? Es cierto que según hemos ido creciendo en el viñedo propio, en la propia finca, pues hemos aumentado más la proporción del tempranillo que del Cabernet Sauvignon o del Merlot, ¿no? Cabernet Sauvignon y Merlot son variedades evidentemente francesas que adaptamos a nuestro terruño, que creemos que se adaptan muy bien, pero no a todos los terruños, con lo cual tenemos que elegir muy bien dónde las plantamos y cómo las plantamos. Y en la Ribera del Duero no es fácil encontrar sitios óptimos para el Cabernet o para el Merlot. Y en este sentido, pues creo que fue muy interesante poder dar esta cabida y también estamos plantando ahora variedades como el Cabernet o como el Merlot en otras zonas, con esto del cambio climático que te decía. Pago de Carrabejas, para quien lo conocéis, es una ladera orientada al sur totalmente. En el año 87, en los años 90, era lo mejor que podías tener, ¿no? Porque era tener sol, tener aire, tener condiciones de maduración excepcionales. Cuando empezamos a observar las consecuencias del cambio climático, empezamos a buscar la orientación norte. Hay una anécdota muy curiosa. En el año 2008, cuando me incorporó a la bodega, hay un viticultor que tenía las viñas enfrente de Carrovejas, en la ladera norte, y decidimos dejar de comprarle la uva porque no llegaba a los parámetros de calidad y de maduración que nosotros queríamos, ¿no? Y sin embargo, en el año 2015 decidimos no solamente comprar la uva de nuevo, sino comprarle la finca. Decidimos pasar al lado norte buscando condiciones de maduración mucho más frescas, mucho más adaptadas a lo que queríamos para este momento y también ir a zonas de páramo, ¿no? Que esto fue quizás una de las cuestiones que dio origen al segundo proyecto en la Ribera del Duero, que es ir a buscar una de las zonas de llevamos ya 13 años trabajando de páramo, pero con más de 1000 metros de altitud en unas condiciones incomparables, ¿no? Mira, te voy a enseñar una cosa. Tengo por aquí uno de los tesoros que tenemos por aquí guardados, como diría Guillermo, uno de los unicornios, Guillermo Cruz, la primera añada del 91 de Pago de Carraovejas, ¿no? Esto es un regalo de un buen amigo que me hizo para mi boda, Pepito de aquí de Peñafiel, y nada, lo guardamos con mucho cariño. Hay muy poquitas Claro, botellas y esto es un lujo, ¿no? Pero quería compartirla con es vosotros pura también. historia. Gracias. Es pura Es lo que historia. tenemos. En julio yo estuve de visita en la bodega, me quedé encantado con la atención, con las instalaciones. Pienso que las instalaciones tienen su característica bien minimalista, enfocada en lo que están haciendo y no son pomposas, son directas. Me encantó mucho. Bueno, yo fui con mi esposa y mis hijos, fuimos muy temprano. De hecho, pedí permiso de si podíamos llevar niños. Sí, Y recuerdo que a ellos les encantó mucho el zoológico, el zoológico de insectos que tienen. El sí, hotel de sí, sí, insectos, hotel de el hotel de insectos, insectos. hotel de Sí, por insectos. supuesto. Creo que estamos obligados a vivir en una simbiosis continua con la naturaleza, ¿no? Vivimos de ella, dependemos de ella, nos da tantas cosas que creo que es importantísimo, ¿no? Hace ya años, en el año aproximadamente 2000, en 2011 más o menos, empezamos a trabajar con la Universidad de Salamanca
en el estudio de la flora, la fauna y la entomofauna que teníamos en la finca, es decir, tratar de conocer en profundidad nuestro propio ecosistema, ¿no? No solamente las viñas, al final la uva y la identidad de nuestras viñas viene determinada mucho más allá que por los suelos, ¿no? Normalmente hablamos siempre de terruño, de terroir, y hablamos de tres factores, ¿no? El clima, el suelo y el factor humano, ¿no? El manejo del cultivo. Pero creo que hay muchos más. O sea, todo lo que tenemos alrededor, tenemos un montón de pinares, tenemos almendros, hay una fauna que evidente marca todo esto, que buena parte son los águilas, que es el símbolo de Almacarra-Ovejas, ¿no? Y que determinan un contexto natural diferente también y singular. Y esto nos hace entender mucho mejor todo esto, ¿no? La microbiología que estudiamos de los suelos para saber qué es realmente lo que tenemos para después encontrarlo en la copa. Todo esto hace que tenga que ser de una forma, desde el respeto máximo a la forma de entender e interpretar la naturaleza. Y por esto surgieron los hoteles de insectos, que no es más que eh, respetar lo que es la cadena trófica, ¿no? Lo que sería el ciclo normal de la vida, en el que la entomofauna más útil hace que la entomofauna menos útil desaparezca, ¿no? Y lo que hacemos, nosotros no introducimos nada en el ecosistema, lo que hacemos es simplemente en ese hotel de insectos dar unas condiciones beneficiosas a los insectos, a la entomofauna que es beneficiosa para nosotros y que nos ayuda, ¿no? En este caso encontramos datos alucinantes, ¿no? O sea, más de 20 familias de mariquitas diferentes, un montón de mariposas increíbles, la aceitera que solamente vive en ambientes muy limpios, o nutrias dentro del arroyo Botijas, que es muy difícil encontrar y apenas se ven. Fue un estudio en profundidad que demostró primero el respeto con el que trabajamos nuestros viñedos y segundo nos dio también muchas herramientas para poder integrarnos mucho mejor en el proyecto. Como tú decías, las instalaciones que son grandes, ¿no? Hay muchos metros cuadrados construidos, muy buena parte de la bodega va subterránea, va introducida dentro de la montaña, y esto hace que intentamos estar integrados totalmente dentro de la naturaleza como tal, ¿no? No entendemos otra forma de manejar esto, y con los proyectos nuevos mucho más, ¿no? Con Ocean, con 1076, con Viña Meín, es como una simbiosis total con la naturaleza, ¿no? Sin duda. Ok. Y hablemos ahora un poco del restaurante. ¿Cómo nace la idea del restaurante y cómo ha evolucionado esa idea al día de hoy? Bueno, Ambivion es un sueño, ¿no? Era como hasta dónde podíamos llegar soñando desde el mundo del vino, de la gastronomía y de los vinos, ¿no? Yo creo que había algo que unía nuestra historia, un restaurante familiar que daba origen a la aventura empresarial de mis padres y después el mundo del vino en el que nos encontrábamos, ¿no? Entonces yo creo que el restaurante José María es un restaurante maravilloso, que hacen cosas maravillosas con un cochinillo asado espectacular, eh, pero bueno, es un concepto súper bueno, pero muy más clásico, ¿no? Y súper interesante. Esto era como cómo podíamos soñar que cuando alguien atravesara la puerta de Ambivium pudiera vivir una experiencia totalmente única, singular y diferente, donde el vino fuese el centro de todo y donde nuestra cocina de paisajes, como decimos, tanto sólidos como líquidos, pudieran fusionarse para hacerte vivir unas sensaciones únicas e inolvidables, ¿no? Y trabajando siempre desde el entorno más local, pero también pudiendo viajar y disfrutar a otras zonas, a otros viñedos del mundo y a otros paisajes del mundo, ¿no? Tenemos nuestros tributos al Piamonte, al Riesling de Alemania, tenemos viajes maravillosos donde desde que entras al restaurante, ¿no? Ahora con nuestro laboratorio de armonías, un laboratorio de armonías maravilloso donde, a diferencia de otros restaurantes, no se crea un plato y la armonía con el vino. Pensamos en muchos casos vino, qué platos podemos crear para que sean maravillosos, ¿no? Y esto creo que hace que sea algo singular. Pues bueno, afortunadamente, mejor restaurante de Castilla y León este año, restaurante Revelación de Castilla y León, mejor carta de vinos de España. Y bueno, seguiremos trabajando en esta línea porque es lo que nos apasiona y es en lo que queremos disfrutar, ¿no? Entonces, eh, es lo que intentamos con todo esto, ¿no? ¿Y cómo se trabaja una carta de vinos en un restaurante que está dentro de una bodega de vinos? Bueno, pues tenemos la suerte de tener un equipo de sumilleres. Te perdimos un poco, a ver. Ahora sí.
Se había perdido por un momento la voz. Con la imagen y que se pierde la Sí, voz. No, tu bueno, imagen se pixela. Ahorita no se ve, pero ahí lo vas a ahora, arreglar seguro. ahora, Ahora sí. ahí está. Ajá. Lo siento, esto del entorno rural, esto es importante también, es vivir con el entorno rural, igual que creo que es importante, ¿no? Vivirlo desde cerca y poder hacerlo. Y estas son las consecuencias que tiene. Aquí en Peñafiel hay muy Sí, buenas conexiones, pero bueno, hacemos lo que podemos. No, decía que tenemos la suerte y la fortuna de trabajar con un equipo maravilloso, ¿no? Yo creo que las personas hacen que, decía antes, que las empresas lleguen hasta donde puedan llegar. En este caso, Guillermo Cruz dirige el restaurante y tenemos otros 3 sumilleres más todo el equipo, más de 30 personas trabajando en el restaurante para dar unos 40 servicios, unas 40 comidas al día. Y ahí lo que tratamos de hacer es algo diferente, ¿no? Más de casi 4.000 referencias en nuestra carta de vinos de todo el mundo, de botellas únicas, de añadas excepcionales. Y lo que intentamos hacer ahí bueno, pues Guillermo es un gran buscador de cosas únicas y singulares y diferentes, junto con Elia, que es otra de las sumilleres locales de Peñafiel, también con una proyección brutal, con Andrea, que viene desde México con una proyección increíble, y con con Federico, que ha sido mejor sumiller de Uruguay durante los últimos años y que decidió saltar el charco para incorporarse a trabajar con nosotros. Entonces, bueno, una experiencia que puedes vivir en Ambivium, la armonía más increíble que tenemos, que para mí es increíble, es como vivir, poder disfrutar, poder viajar en copa, como decimos nosotros, unos 30 vinos aproximadamente que disfrutas sorbito a sorbito y que cuando terminas es como un paseo por las mejores regiones vitivinícolas del mundo con las mejores referencias y como decimos es tratar de democratizar el mundo del vino, ¿no? Son referencias únicas que no están al alcance de mucha gente, no solo por el precio, sino porque es muy difícil de encontrar. Y en ese sentido lo que hacemos es tratar de que todo el mundo tenga la oportunidad de disfrutar y de beber algo que posiblemente no tendría la ocasión de hacerlo en otras circunstancias. impresionante la carta de vinos que mencionan. No sabía cuántos vinos tenían en la carta, pero debe ser impresionante ver esa carta y visitar la cava. Mira, hay una nueva propuesta, cuando tú estuviste y nos visitaste, no conociste la nueva propuesta de Ambivium, la nueva puesta en escena, pero es algo increíble. Aparte de tener toda la cocina vista, que ya se veía antes, ¿no? Con los hornos y la parrilla, ahora todo el laboratorio de armonías, en lo que trabajamos con las nuevas armonías y los menús futuros, también está visto y además la gente cuando llega a comer, las personas pasan para tomar el aperitivo en la cocina y en el laboratorio de armonías. Hay 2 muebles centrales donde hay unas 2.000 copas aproximadamente que necesitamos para cada servicio, con una variedad de copas alucinante de las mejores casas hechas a mano de una forma para respetar al máximo el vino. Y luego tenemos este viaje, ¿no? Esta forma de disfrutar. Tenemos un proyecto que en breve verá la luz, dentro de unos poquitos meses, que es una cava de vinos espectacular a 2 alturas justo enfrente del restaurante, donde estarán expuestas las 4.000 referencias y donde podremos disfrutar, ver por regiones, por zonas, toda la cava de vinos y poder tomar uno de los aperitivos también antes de sentarnos a comer en el restaurante. Y esto va a ser maravilloso. Con vista al castillo de Peñafiel. Esto, siempre el castillo y el viñedo siempre presente. El origen de todo siempre presente para que no se nos olvide. Nosotros sabes que tenemos, yo soy muy de frases, me gustan mucho, ¿no? Antes decías tú la parte de la naturaleza y de la historia. Eh, Nosotros decimos mucho que la viña no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Es una forma de entender la transmisión de los legados que nos llegan y de cómo podemos trabajarlo para el futuro, ¿no? Y luego, por supuesto, que no olvidar nunca de dónde venimos. Decimos siempre que son los 2 mejores legados que podemos dejar a nuestros hijos. Uno, las raíces, para no olvidar nunca de dónde venimos. El otro, las alas, para poder volar muy alto, ¿no? Y es esa filosofía en la que trabajamos cada día para que todo esto no se nos olvide. Muy bien. Y la primera aventura de ustedes para adquirir una bodega sería Ocean, ¿cierto? Así es, así es. Vamos allá con Ocean, si quieres, que además nos lo están pidiendo, que Sí. habláramos de Ocean. Mira, os voy a enseñar. Nos han pedido en los comentarios hasta una comparativa de 2016-2017. Genial, genial. Mirad, para terminar con Carraovejas os muestro lo que es el nuevo pago de Carraovejas en la añada 2017, donde creamos ese vino de finca, que es pago de Carraovejas, a diferencia del crianza y el reserva, que
que dejamos de elaborar, es esta etiqueta, que también, bueno, pues esto con el concepto de origen, alma y emoción. Y por otra parte, os he traído también la botella de Anejón de la primera añada del 2009, que es otro de los unicornios increíbles que es difícil de encontrar, Wow. ¿Y pero eso que también fue un es... regalo o sí lo tenían guardado ustedes? Bueno, tenemos muy poquitas botellas. Además, fíjate, con Anejón es curioso porque Anejón la primera añada sale en el año 2009, en el año 2000 sale al mercado en el año 2012. Y empezamos a hacer catas verticales para algunas de las mejores cartas de los mejores restaurantes de España y algunos del mundo. Y ha sido tanta el éxito que nos hemos quedado sin botellas. Entonces hay muchos restaurantes pidiéndonos para reponer esas cartas verticales dentro de las cartas y no tenemos, Oh, nos hemos quedado son sin ellas. oportunidades Entonces quedan únicas. muy poquitas botellas, pero ha sido genial, ¿no? Anejón fue la primera parcela, además, en terrazas que se elaboró en la Ribera del Duero, que nos preguntan por ahí. Anejón siempre lleva las tres variedades, tinto fino, cabernet sauvignon y merlot. Elaboramos en tina de roble francés y otros 36 meses en botella de crianza después de 12 meses en barrica nueva de roble francés. A diferencia de Cuesta de las Liebres, que es una parcela preciosa con una desproporción brutal en el desnivel, que trabajamos con el eje vertical y que es 100% tempranillo desde el año 2014. Tenemos un poquito de merlot y de cabernet, pero desde el año 2014 decidimos que fuera 100% tempranillo para mostrar la máxima expresión de la variedad autóctona de Ribera del Duero en una parcela que tenemos increíble, de suelo muy pobre, con una influencia caliza ya muy importante, en la que, bueno, es brutal, ¿no? Pero paso a hablar de Ocean, si queréis. Sí. Ocean, y cuento una anécdota como decíamos antes, ¿no? Fíjate, a Ocean llegamos por algo muy curioso. Nosotros de origen somos segovianos, que es una región pequeñita que está cerca de Madrid, y Nieva está dentro de la denominación de origen Rueda, es un poquito más amplia, que tiene una mayor zona en la parte de Valladolid, y Ocean, y Rueda tiene una parte muy pequeña dentro de la provincia de Segovia, pero tiene una zona impresionante. Primero, el clima es muy diferente, estamos cerca de en torno a los 900 metros de altitud, una altitud mucho mayor de la que tenemos en la provincia de Valladolid. Si nos situamos, estaríamos en la meseta castellana, con mucha llanura y con suelos sobre todo muy arenosos, ¿no? Suelos muy arenosos, profundamente arenosos, con algunas vetas de pizarra impresionantes que dan origen a Capitel, a nuestro vino top que elaboramos en Ocean. Y sin O sea que embargo, son suelos con mucho drenaje y minerales. eso es. Y sobre todo cumplieron una función súper importante. Cuando llegó la filoxera y arrasó buena parte de Europa y del mundo, bueno, pues en estos suelos, afortunadamente, por ser suelos tan arenosos, evitaron que la filoxera, las larvas de la filoxera pudieran avanzar y pudieran desarrollarse. Esto nos ha permitido poder tener viñedos de entre 100 y 200 años que hoy en día se mantienen como joyas auténticas. Fíjate, en el año 2013, cuando nos llega este proyecto, bueno, era un proyecto que comenzó en el año 2005 con Ismael y con Javier Zacanini, y con la intención de hacer blancos de guarda, poder demostrar que el verdejo también era una gran variedad de blanco de guarda, que se podía hacer algo maravilloso con el verdejo y poder hacer algo distinto, ¿no? En una zona también única y singular como es la zona de Segovia, llena de pinares, una tierra de pinares brutal, y con viñedos eso, entre 100 y 200 años. Ocean representa lo que es para nosotros el verdejo auténtico. Estamos muy cerca de donde los jerónimos empezaron a trabajar allí en el entorno de Nieva, en un monasterio, con influencia del monasterio del Parral, y los primeros años datan del 1733. Y estamos hablando del siglo XVIII, y algunas de esas viñas hoy casi se mantienen todavía, ¿no? Entonces, viñas muy, muy, muy viejas que han podido recuperarse y que cuando nosotros llegamos al proyecto, llegamos con la intención de recuperar un proyecto que se estaba perdiendo. No solamente el proyecto, sino que muchas viñas se estaban abandonando porque eran cultivadas ya, trabajadas por viticultores muy mayores que ganaban muy poco con la uva porque se pagaba muy barata, porque el rendimiento es muy bajo. Estamos hablando, para que os hagáis una idea, de que en Rueda se permite trabajar a 10.000 kilos por hectárea. Nosotros tenemos rendimientos de 1.500 kilos aproximadamente, en el mejor de los Wow, casos, ¿no? Pero de una calidad increíble. impresionante, excepcional, ¿no? Sí, Y en ese sentido, pues Ocean es patrimonio histórico vitivinícola cultural. Yo digo siempre que es un patrimonio que ni siquiera nos pertenece a nosotros. Ha sido una labor de recuperación, de recuperar historia y de recuperar viñas de tradiciones y de generaciones anteriores que ni siquiera eran familia nuestra, ¿no? Pero se estaban arrancando, se estaban plantando pinares, se estaban perdiendo.
y nos vimos en esa obligación, ¿no? No solamente llegamos con unas 10 hectáreas aproximadamente de viña muy vieja, prefiloxérica. Hoy en día tenemos unas 55 hectáreas de viña prefiloxérica, comprando parcelas muy pequeñitas, porque al final son parcelas minifundistas totalmente, ¿no? Con marcos de plantación muy dispares y muy amplios. Y bueno, pues tratando también de recuperar todo esto. Este año haremos la bodega nueva, elaboramos allí en el mismo pueblo, y tenemos en proyecto elaborar una bodega, construir una bodega nueva para tener unas mejores condiciones de elaboración, porque sabéis que la elaboración de blancos exige también la de tintos, ¿no? Pero la de blancos el máximo respeto por encima de todo y son muy, muy sensibles. Os voy a enseñar. Sensibles y de producciones muy bajas, ¿cierto? Muy bajas, muy bajas. El coste de producción es altísimo, o sea, el coste de elaboración es exagerado. Entonces, o hay mucha pasión y hay mucho sueño en este proyecto, o si no es imposible de entenderlo, ¿no? Hay mucha gente que no lo entiende y que económicamente seguramente hubiese dejado el proyecto de lado hace mucho tiempo, pero creo que es necesario que se respeten estos proyectos. Mira, Quinta Luna es el vino que elaboramos, es la selección de viñedos con un porcentaje un poquito más joven, también de viñas más jóvenes, porque no olvidemos que para que haya viñas viejas para nuestros nietos y bisnietos también hay que seguir plantando viñas hoy Sí. en día, si no algún día nos quedaremos sin ellas. Entonces, bueno, alguna parte de esas viñas viejas, de esas viñas más jóvenes, va con una selección de viñas viejas en este Quinta Luna que nos encanta y que es maravilloso, ¿no? Con una crianza sobre Elías, haciendo un vino, siempre buscando vinos, digamos, como que respeten al máximo, ¿no? El lugar de donde vienen, el terruño, que identifiquen, que nos transmitan, que nos hagan viajar a esos lugares y ser capaces de representarlo. Aquí tenemos el Ocean 2017. La añada 2017 cambió un poquito la etiqueta también, quisimos limpiarla un poquito. Nos preguntaban la diferencia entre la añada 2016 y 2017. Correcto. 2017 fue una añada muy, muy, muy complicada, ¿no? En general. Fue una de las añadas marcadas a nivel mundial prácticamente por la gran helada que sufrimos aquel año. Y en el caso de Ocean, que es una zona, la zona de nieva, es una zona muy expuesta a las heladas, con condiciones muy extremas, tanto para las condiciones positivas como para las negativas. Yo creo que de ahí hace que tengamos un proyecto tan singular, ¿no? Y salga algo tan único, ¿no? Porque es capaz sufrir, de superar esas adversidades de una forma increíble. Viñedos sin riego, sin agua, de 200, de 100 y pico años. Hoy que hablamos mucho del concepto de resiliencia, pues yo creo que estas viñas, desde luego, lo tienen al máximo, ¿no? Entonces, 2017 es una añada con muy poca producción, una producción bajísima, muy, muy, muy baja, y evidentemente que hace que marque mucho el carácter de la añada, ¿no? Sin duda. Pues encontraremos un vino quizás un poquito más concentrado de lo habitual, de lo que estamos acostumbrados. Nos gusta, no sé, estamos cambiando también algunas cositas, cambiando, evolucionando, ¿no? Como lo hicimos en Carraovejas, que es adaptarnos a las condiciones del tiempo, ¿no? Vendimiar un poquito antes, respetar mucho el carácter varietal, respetar mucho la acidez natural de nuestros vinos y tratar sobre todo de ser capaces de mostrar a lo que estamos elaborando y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y que el cliente, que la persona que disfrute de esta botella pueda disfrutarlo al máximo, trasladándole y transportándote, como te decía antes, a estos lugares. El otro vino que elaboramos es Capitel. Capitel, aquí tengo la del 2015. Yo soy muy, muy obediente y como no nos dicen que no salgamos de casa, pues he traído lo que tengo en casa porque no he podido Suficiente. recuperar más, pero bueno, nos mantenemos bien con esto que Sí. tenemos por aquí. Bueno, Puede el sobrevivir. 2015, sí, sí, sí. Capitel es brutal, ¿no? Es un vino que es historia, es la parcela, esta parcela es posiblemente la parcela más vieja que podemos encontrar en Rueda, 200 años de historia, de unas parcelas increíblemente viejas, cultivadas por Marcos, que es el viticultor que cultiva nuestras uvas. Sigue siendo él el que las cultiva. Nosotros estamos encima de ello, pero con 80 y pico años, el hombre va allí, cuida las viñas una por una, en la zona de Peñaguda, como dice por ahí Ángela, cuidando al máximo, en la zona más extrema ya, es la zona limítrofe de la denominación de origen Rueda. Quiero añadir que nosotros estamos dentro de la denominación de origen Rueda, pero decidimos salirnos. Elaboramos nuestros vinos como vinos de la tierra de Castilla y León, porque entendemos que nuestros criterios de elaboración son diferentes, ¿no? A los conceptos que hay en la denominación de origen Rueda, donde hay grandes vinos también, pero nos parecía más interesante mantenernos al margen, ¿no? Capitel Eso es justo bueno se que elabora lo, con... Eso es Sí, bueno dime, que lo dime. expliques un poco porque en el caso de Guatemala, que entiendo que ya va a venir estos vinos de Ocean, Sí.
Es Sí. bueno que se explique un poco por qué deciden salirse y por qué la gente cuando ve la etiqueta no ve la denominación de origen en rueda. Mira, para nosotros era súper importante, primero porque cuando empezamos a elaborar estos vinos había que decidir si nos quedábamos fuera o nos salíamos de la mención de origen. Y había algunos criterios importantes. El más importante quizás era cuando nuestros vinos pasaban los comités de cata, decían que a nuestros vinos les faltaba tipicidad, ¿no? Claro, cuando hablas de vinos de viñas de entre 100 y 200 años, elaboradas con el máximo respeto, que pasan por mesa de selección, que se cuida todo el proceso de elaboración con temperatura controlada antes de entrar a la bodega, que cuidas al máximo la fermentación de nuestros vinos, crianza, fermentación en barrica, en el caso de Ossian y Capitel. Cuando cuidas todo esto y tú crees que es el verdejo auténtico, que estamos en la cuna del verdejo, donde se empezaron a cultivar las primeras parcelas, las primeras viñas de verdejo en la zona, cuando ves todo esto y alguien te dice que no es típico, que ese verdejo no tiene autenticidad, más A ver qué te estamos perdiendo. Sí, ahorita tienes problemas de conexión. Vamos a ver si se recupera. Ahora sí se está recuperando el audio. Ok, sí, ahora sí te escuchamos. Lo siento, yo te veía bien y te escuchaba, ¿eh? No sé si se Sí, escuchó, pero bueno, era esta historia, ¿no? De esto. Os he traído, de hecho, además, la añada para mí más única, más singular de Ossian, que es la añada 2008. Es curioso, pero 2008 fue una añada súper complicada. Fue la primera añada que tuve en Pago de Carrovejas, asumiendo esa responsabilidad tanto de Ossian como de Capitel. Y en Carrovejas fue una añada muy fría, bueno, por lo general, ¿no? El 2008 fue una añada muy fría, bastante compleja. Fíjate cómo es curioso que en las añadas frías, ¿no? Ossian, bueno, también en Carrovejas, ¿no? El 2010, 2013, añadas más frescas, es curioso cómo evolucionan y cómo envejecen, ¿no? Es brutal. Y para mí este 2008 es posiblemente la mejor añada que podemos encontrar ahora mismo de Ossian y de Capitel. Hay una cuestión que yo no sé si en Guatemala os pasa lo mismo. En España la gente quiere el verdejo del año, ¿no? Y casi cuanto más inmediato sí, mejor, o sea, recién elaborado. Y es una pena, ¿no? Porque, bueno, por supuesto hay sitio para todos, pero entendemos que también hay sitio para grandes blancos de guarda que se puedan disfrutar, que pueden crecer. Y Ocean, Capitel, hay muchos otros, ¿no? Afortunadamente en nuestro país, pero son grandes blancos que se pueden trabajar, ¿no? Y se pueden sí, disfrutar por muchos años. te puedo contar que aquí la gente espera un rueda fresco del año, lo más nuevo posible. Y sé que cuando estos vinos lleguen aquí, la gente le va a explotar el cerebro como a mí cuando yo los probé en la visita a Pago de Carrovejas. Yo sabía que ahí iba a haber una catación, pero pensaba que era solo de Pago de Carrovejas. Cuando me presentan tres blancos y me explican el proyecto de Ocean, dije, bueno, para disfrutar estos vinos de verdad hay que estudiarlos. Hay que estudiar previamente el vino o estudiarlo mientras lo estás probando, porque sí te explotan el cerebro al sentir todo eso en un verdejo. Y no solo lo que sientas en ese momento, sino el potencial de guarda que tienen esos vinos, que es impresionante. sin duda. Yo creo que hay lo que hay que poner en valor y yo creo que la grandeza de un vino y de una bodega se muestra con el paso de la historia, ¿no? Y con grandes añadas atrás. Nosotros decimos siempre que hay que pensar en décadas y no en años. Y este Sí, trabajo de pensar en décadas hace que se refleje el trabajo de hace mucho tiempo y que el vino aguante, crezca y muestre todas esas sensaciones, emociones que tenemos que ser capaces de transmitir, eh, transmitiendo paisajes embotellados en una botella, que es algo increíble, ¿no? ahora, ¿cuál es el siguiente proyecto? ¿1076 o Viñamain? Mira, 1076 es el otro proyecto. Como no tenemos botellas de 1076 todavía, bueno, está la Peña, el rosado, que se elaboraron unas 800 botellas de un rosado maravilloso, único, de viñas muy viejas también, que en un principio cuando la vimos
dijimos, madre mía, esto, o sea, hay un montón de variedades antiguas, un montón de mezcla de variedades. ¿Qué hacemos con esto? Y Patricia, nuestra directora técnica, propuso hacer un rosado y fue un rosado increíble, maravilloso. Es 1076 Fuentenebro, es un pueblo muy marcado, con mucha altitud. 1076 es el nombre de la parcela con mayor altitud dentro de la Ribera del Duero ahora mismo, donde tenemos viñas. Y decidimos poner este nombre, no solamente por una cuestión esnovista de buscar la zona con mayor altitud y demás, es una zona que nos enamoró desde hace 13 años, donde comprábamos algunas uvas para el proyecto de Carraovejas y, y madre mía, esto fue como decir, este es el sitio, cuando llegas a un sitio y de repente tú notas esa energía, notas ese pelo que se te pone de punta, que hay algo que brilla de otra forma distinta y dices, aquí tenemos que hacer algo distinto. Llegamos a Fuentenebro, empezamos a recuperar también viñas viejas que se habían abandonado. Fuentenebro fue una región muy importante para el mundo del vino en la Ribera del Duero hace muchos años, pero luego se fue abandonando por el cereal, se fue abandonando, hay una mina también importante de cuarzo, feldespato y mica en el pueblo, que también dio trabajo y que también hizo que los intereses se fueran por otro sitio. Y lo que estamos haciendo es recuperar todo esto, ¿no? Estos viñedos ancestrales antiguos que vienen de generaciones anteriores, que se estaban perdiendo y abandonando una vez más y que estamos tratando de recuperarlos. Entonces, lo que os he traído por aquí son algunas de las muestras que tenemos de lo que será 1076, ¿no? Son muchas parcelas muy pequeñas tratando de interpretar cada una de las parcelas. Por aquí está Lituero, que es una Ahí parcela está el mágica, una de las futuro. parcelas más viejas. Este es el futuro. Eh, Nuestras viñas viejas también que tenemos por aquí en Fuentenebro. Y bueno, es un sitio único, mágico. Tenemos que ser capaces de transportar esa magia ahora a la botella, de ser capaces de transmitir esas sensaciones y esas emociones, pero estoy seguro de que va a ser así, ¿no? El rosado que elaboramos se llama La Peña, cada uno tratando de mantener la identidad propia de cada parcela. Y luego en la parcela más alta, en esa 1076, hay una parcela que se llama Aguacay, que es una parcela increíble con una pequeña cascadita que tiene debajo de agua. Bueno, es un entorno apasionante, maravilloso, que creo que en la próxima visita que tengamos y Va a podamos tocar. recibirte, te llevaremos. Claro que Y sí. espero que pronto pueda estar en Guatemala. El rosado ha salido ya, pero ha salido con nada, con nombres y apellidos, como se suele decir de la bodega, porque Ya quedan muy anotado. poquitas botellas. Ya Todo está. se agotó rápido Es el doble de la y lista de queremos, espera que la de clientes. sí, afortunadamente, ¿no? Y querer hacer un rosado también muy, muy peculiar, singular, de guarda, que pueda transmitir con el paso del tiempo. Y a partir de ahí, bueno, pues vendrán los tintos también que llegarán y espero que lleguen muy pronto a Guatemala también a través de Corchos, de Jorge Solís, que es nuestro importador allá, con el que llevamos muchos años trabajando. Y ahora el próximo proyecto sería Viñamén Emilio Rojo. Viñamín Emilio Rojo, que es el más reciente quizás de todos, hace poquito que llegamos allí. Y bueno, Emilio Rojo creo que todo el mundo prácticamente lo conoce, ¿no? Emilio Rojo es un vino icónico, fruto de la valentía, de la osadía de Emilio y de Julia, de su mujer, que en paz descanse, que ya no está con nosotros, y fue brutal, ¿no? Para mí era impensable que un vino como Emilio Rojo algún día pudiéramos disfrutarlo, pudiéramos trabajarlo, pudiéramos soñarlo, y sin embargo, bueno, pues ha sido algo realmente increíble, ¿no? Te cuento una anécdota, cuando yo llegué, hubo un periodista del mundo del vino que me dijo bueno, que había un proyecto, él sabía que estábamos pues con la intención de crecer, de buscar otros proyectos para seguir buscando pasión por otros sitios y transmitir y buscar esos paisajes singulares y proyectos singulares, y me dijo que en Ribeiro se venía un proyecto bueno, que Viñamín y tal. Bueno, Viñamín fue un proyecto único, ¿no? Si hablamos de Ribeiro, Ribeiro es una de las zonas con mayor historia dentro de la península ibérica. Los primeros años en los que tenemos referencia es el año 928 ya, donde se empieza a hablar de vino precisamente al lado de Leiro, ¿no? de Viñamín, ahí de Meín, en San Clodio, donde está el monasterio también de los cistercenses. Y en el año 1158 ya el abad de San Clodio habla de Meín como un lugar único y privilegiado para elaborar estos vinos, ¿no? Yo creo que Ribeiro es el gigante dormido de Galicia, es quizás la región menos desarrollada de Galicia, pero con un potencial increíble tanto para blancos como para tintos, ¿no? En un lugar que cuando llegas te lleva a otro sitio, o sea, es como que no existe más mundo, te pierdes y te puedes quedar allí imbuido por la magia de la naturaleza, ¿no? Entonces llegamos, conocí Viñamín, me enamoré de Viñamín cuando lo conocí
Nos costó un poquito porque al principio fueron difíciles las conversaciones. Javier Alén, que era el propietario, su familia no quería, no tenía interés en continuar con el proyecto. Y bueno, estuvimos hablando y demás. Al poco tiempo conocí a Emilio Rojo. Alguien me dijo que Emilio no tenía hijos, que quería jubilarse y que quería desprenderse de los proyectos quizás en el futuro porque no iba a poder mantenerlo y demás, ¿no? Y entonces le llamé un día, me presenté en su casa, me fui a verle. Yo le conocía de vista porque Emilio es un personaje, todo el mundo lo conoce aquí y en buena parte del mundo, pero muy peculiar, ¿no? Y muy singular. Me trataron de maravilla, me llevó a ver el viñedo, es una viña un poco más de 1 hectárea espectacular, metida dentro del Valle del Avia, allí en pleno Ribeiro, espectacular, rodeado de castaños, de una belleza impresionante. Y entonces tiene como un caminito para subir hasta el viñedo como de 30 minutos, andando 40 minutos, que es el camino que hace Emilio cada día para llegar hasta el viñedo. Entonces, yo claro, ese día iba bien presentadito, con mi americana, mis zapatitos y tal. Y yo siempre digo que Nada creo que fue... campestre, más Sí, sí, ejecutivo sí. que campestre. Había que dar imagen, ¿no? Y siempre cuento como anécdota que yo creo que Emilio me dijo, mira, si este chico aguanta subiendo aquí con zapatos en pleno verano Pasa la hasta el prueba. viñedo y demás, igual es bueno, ¿no? Y entonces subimos, estoy viendo el viñedo. Emilio, después de hablar, claro, evidentemente me emocioné, ¿no? O sea, aluciné, me parecía algo maravilloso. Y para nosotros, sobre todo, es esta responsabilidad, ¿no? De dar continuidad a legados únicos, a una historia tan mágica y que alguien deposite su confianza en ti para que podamos dar continuidad a esto. Es una responsabilidad que sentimos tan grande que nos parece increíble, ¿no? Entonces, bueno, le llamé a Emilio al cabo del tiempo, me dijo que él no vendía, que lo había pensado mejor, que tenía una joya en la bodega y demás, y que prefería no vender de momento y tal. Que yo me disgusté mucho y seguí dándole vueltas, ¿no? Entonces, claro, cuando hablé con él me dijo, Pedro, es que mira, o sea, Emilio elabora 6.000 botellas. Dice, mira, yo venirte hasta aquí para hacer 6.000 botellas no tiene sentido. Esto no es una empresa ni es nada, esto es un proyecto único y tal. Entonces, seguí avanzando en las conversaciones con Viñamain y un buen día, con más miedo que otra cosa, fui a proponerle a Emilio qué le parecía si uníamos, si comprábamos, si éramos capaces de dar continuidad al proyecto de Viñamain, si lo uníamos con Emilio Rojo. Están los dos enfrentados en el mismo valle, en el Valle del Avia, uno a un lado, Emilio Rojo en orientación norte, en orientación sur, pero muy protegido, está Viñamain, ¿no? Y entonces le propuse con mucho miedo que por qué no uníamos los proyectos. Yo no sabía qué iba a pasar, digo, igual me mandaba por ahí o yo qué sé. Y la idea le pareció apasionante, dijo que era uno de los mejores proyectos que él había conocido, Viñamain, en los inicios del Ribeiro, y la unión de los proyectos ha sido mágico, ha sido totalmente maravilloso. Ahí elaboramos Treixadura, elaboramos un montón de variedades. Ribeiro yo creo que es el jardín varietal de la península ibérica, ¿no? Hay más de 20 variedades permitidas, pero principalmente la Treixadura, y con otras variedades autóctonas de muchísima calidad, como puede ser el cariño blanco, el lado, el godello, el Todas estas albariño. variedades están segmentadas en los viñedos, está lo que se llama en inglés un field blend, que todo está mezclado. Pues nos hemos encontrado con mucho blend, Okay. Hay mucha tradición de incluso en el mismo línea encontrarte con las variedades mezcladas, ¿no? Con lo cual hay un trabajo importante del viñedo para conocerlo en profundidad, para sacar lo mejor de él y estamos, bueno, fue algo maravilloso. Entonces es un proyecto al que estamos totalmente volcados ahora mismo. Creo que hay unas posibilidades brutales, igual que en el resto, pero Viñamain, Emilio Rojo tiene unas posibilidades increíbles de desarrollo. Hemos sacado ya, bueno, lo que fue la primera, no tenía botellas de Emilio Rojo, porque como es el unicornio, que es difícil encontrar por todos los sitios, Okay. pero sí tenía nuestro Viñamain tinto del 2018, que es una maravilla, son un poquito más de nada, muy poquitas botellas, y nuestro Viñamain blanco, que como veis ya lleva su puntito rojo uniendo los dos proyectos de Viñamain y de Emilio Rojo, ¿no? Ujú. Y bueno, creo que lo que llega por delante, la añada 2019 es brutal, lo que tenemos en bodega, estamos súper contentos. Y el 2020, pues esperando, ya está con una cuarta casi de sarmiento, de hoja, precioso, está ahora espectacular. Y bueno, tratando de cuidarlo al máximo. No sé si visteis las botellas que os puse. Sí, ponlas de nuevo, por favor, que se cortó justo en ese Mira, una momento, fue cuando Biondi estaba Santi firmando. Ah, Biondi Santi, oh. del 98, uno de los grandes, ¿no? Un gran Brunello. Y de Venós, uno de los mejores champán que yo he podido tomar, que me encanta, del 96, Luis XV.
que para mí son brutales porque fue lo que bebimos el día que firmamos con Emilio Rojo y disfrutamos. Y que bueno, que es un proyecto maravilloso en el que nos sentimos súper involucrados con una responsabilidad brutal, como te decía antes. Sí, un gran momento, merece grandes vinos. Sin duda. Ahora, nos dices también, con eso ya están las 4 bodegas y el restaurante, pero entiendo que hay algo más. Bueno, hay mucha ilusión, hay mucha pasión y bueno, mira, esto no lo sabe prácticamente nadie, aunque se venía hablando ya en los últimos años o los últimos meses, un interés precioso también por Rioja Alavesa, la zona de todo lo que es la falda de Sierra Cantabria entre San Vicente y el Villar, La Guardia, Leza, nos parece un sitio maravilloso y por primera vez vamos a elaborar este año ya tenemos allí unas 12 hectáreas maravillosos en San Vicente, a los pies de Sierra Cantabria, y elaboramos por primera vez esta añada ya, si todo va bien y nos lo permite este maldito coronavirus, pero estamos súper ilusionados. Entonces, bueno, yo creo que es una parte también de mantener la esperanza en estos tiempos complicados, ¿no? Yo creo que todo esto acabará, seguiremos trabajando en ello, seguiremos con muchísima ilusión y Rioja es el siguiente proyecto que nos está esperando. Entonces espero que estemos en Guatemala también. Yo creo que nos quedan todavía 2 o 3 años para sacar el vino al mercado. ¿Tiene nombre ese proyecto? No, bueno, tiene un nombre precioso que es Alto de la Huesera, que es una de las parcelas que nos encontramos a los pies de Sierra Cantabria, con una historia maravillosa también, junto a uno de los dólmenes más espectaculares también que pueden mantenerse en la península ibérica y estamos encantados de haber llegado allí. Es un sitio también mágico. Estos sitios para mí es súper importante, ¿no? Yo entiendo que ahora todo es que tiene que ser todo medido, todo calculado, pero sigo pensando mucho que la intuición y las sensaciones cuando llegas a un sitio y te transmite algo diferente y único, también hablan mucho, ¿no? Y hay que escucharlo, hay que atenderlo y cuando te transporta a otros lugares, pues yo creo que esto hay que escucharlo porque es una señal. Y aquí tenemos la señal. En Rioja, a los pies de la Sierra Cantabria, tenemos otra señal maravillosa que espero que seamos capaces de desarrollar. Excelente, Pedro. No podíamos, aunque se cortó la comunicación, no podíamos dejar de hablar de esa primicia que nos acabas de compartir. Un nuevo miembro de la familia Alma de Carroveja, que hace parte de Pago de Carroveja, de Ocean, de 1076, de Villamén, Emilio Rojo y del restaurante Ambivio. Entonces, muchas gracias por esa primicia, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por todos los que se nos han unido a esta transmisión en vivo y te deseamos mucho éxito y que sigan los grandes logros dentro del grupo. Gracias a vosotros, Gilberto. Un abrazo muy fuerte para ti, para Guatemala. Siento los problemas de la comunicación, pero No hay bueno, problema, os no hay esperamos, problema. os esperamos pronto por aquí.